¿Hasta dónde llegarías por tu sueño? Lo perseguirías aunque te costara tus amigos, aunque te costara tu propia humanidad. Hay historias de anime que te entretienen, y hay historias que te incomodan tanto que no puedes dejar de pensar en ellas días después. La historia de Griffith es de las segundas. Griffith se hizo esa pregunta una sola vez en su vida, de forma consciente y definitiva, y la respondió sin dudar. Esta es la historia de un hombre que no nació para ser rey y decidió que el destino le debía uno de todas formas. Y también es la historia de todo lo que estuvo dispuesto a destruir para cobrarse esa deuda. Griffith no nació con nada. No tenía tierra, no tenía nombre importante, no tenía ejército. Lo único que tenía era una idea fija, casi obsesiva. Algún día tendría su propio reino. La mayoría de la gente que sueña en grande, sueña también con excusas. Cuando tenga más recursos, cuando sea el momento correcto, cuando alguien me dé la oportunidad. Griffith nunca esperó ese momento, lo construyó él mismo. Reunió soldados que no tenían nada que perder, mercenarios, huérfanos de guerra, gente que la sociedad ya había descartado, y a esa gente rota les dio algo que nadie más les había dado, un propósito. Los convirtió en la banda del halcón. No los lideró con fuerza bruta, los lideró con visión. Cada batalla que ganaban no se sentía como una victoria del ejército, se sentía como una victoria de él, como si el destino mismo estuviera de su lado. Y aquí está lo primero que hace su historia tan particular. Griffith nunca escondió su ambición, nunca fingió que luchaba por un país, por un rey o por una causa noble. Desde el primer día fue honesto sobre lo que quería, un reino propio, nada más, nada menos. Esa honestidad brutal es, en parte, lo que lo hacía magnético. En un mundo lleno de nobles que fingían virtud mientras conspiraban en las sombras, Griffith decía la verdad sin pudor. Quiero ese trono y voy a conseguirlo. Había algo casi aterrador en esa claridad, pero también algo que la gente, sin saber por qué, terminaba admirando. Hay algo que distinguía a Griffith de cualquier otro líder de su época. No pedía lealtad, la inspiraba. La gente lo seguía no porque les pagara mejor, ni porque los tratara con más cuidado. Lo seguían porque, al estar cerca de él, sentían que también podían ser parte de algo más grande que ellos mismos. Ahí es donde entra Guts, un mercenario solitario, sin ataduras, sin motivo para confiar en nadie. Y sin embargo, Griffith logró algo que nadie más había logrado, que Guts quisiera quedarse. No fue con promesas, fue con una pregunta simple, casi incómoda. ¿Tienes tú un sueño propio? Esa pregunta perseguiría a Guts el resto de su vida, porque Griffith no solo lideraba ejércitos, lideraba las inseguridades más profundas de quienes lo rodeaban, y los usaba, sin culpa, para acercarse cada vez más a su objetivo. Pero hay algo importante que hay que decir aquí, para no simplificar demasiado a Griffith. Él no veía esto como manipulación cruel. Para él, dar a alguien un propósito era, genuinamente, un regalo. Guts pasó de ser un mercenario que solo sabía sobrevivir a ser el brazo derecho de la banda del halcón. Encontró por primera vez un lugar al que pertenecer, y ese vínculo entre Griffith y Guts se convertiría más adelante en el corazón roto de toda esta historia. Porque cuando algo se construye tan fuerte, también puede romperse de una forma igual de fuerte. Durante años todo parecía ir según el plan. Victoria tras victoria, reconocimiento tras reconocimiento. Griffith dejó de ser un mercenario cualquiera para convertirse en una leyenda viva, pero un sueño de ese tamaño no se sostiene solo con ambición, se sostiene con sacrificio, con decisiones que, vistas desde afuera, parecen frías, casi crueles. Griffith empezó a tomar esas decisiones sin dudar. Sacrificaba soldados en batallas que no necesitaba ganar, solo para acelerar su ascenso. Sacrificaba relaciones personales por estrategia, y en algún punto, aunque nadie lo notara todavía, empezó a sacrificarse también a sí mismo, porque perseguir un sueño así de grande tiene un costo silencioso. Te vas convirtiendo, poco a poco, en alguien que ya no reconoce límites. Hubo un momento, silencioso pero decisivo, en el que Griffith se dio cuenta de algo que lo inquietó profundamente. Sus soldados ya no lo seguían solo por el sueño de tener un reino, lo seguían por él, por su presencia, por lo que representaba estar cerca suyo. Y entre todos esos lazos, uno en particular empezó a pesarle más de lo que esperaba, su cercanía con Guts, porque Guts, sin proponérselo, se había convertido en el único que no lo seguía por admiración ciega, sino como un igual. Y eso, para alguien que había construido toda su identidad alrededor de ser el centro de todo,
era, de alguna forma extraña, una amenaza, no a su ejército, no a su estrategia, a la pureza de su propio sueño. La caída, cuando el sueño se rompe, y entonces todo se derrumbó. No hace falta entrar en cada detalle para entender lo esencial. Griffith perdió, en un instante, todo lo que había construido durante años: su cuerpo, su ejército, su lugar en el mundo. El sueño que había perseguido con tanta obsesión de repente parecía imposible de nuevo, peor que imposible, pareció una crueldad, un castigo por haber querido demasiado. Cualquier persona normal se habría rendido ahí, habría aceptado que el destino, después de todo, no le debía nada. Pero Griffith no era una persona normal, nunca lo fue. En su punto más bajo, roto física y emocionalmente, seguía aferrado a la misma pregunta que lo había definido siempre: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Y esta vez la respuesta fue mucho más oscura que antes. Es fácil, desde afuera, juzgar ese momento como el instante en que Griffith se volvió malo, pero la verdad es más incómoda que eso. Griffith no cambió de la noche a la mañana. Simplemente, en su punto más bajo, dejó de fingir que había algo por encima de su ambición. Todo lo demás, las amistades, la lealtad, incluso su propia humanidad, siempre habían sido para él medios para llegar a un fin. Solo que hasta ese momento nunca había tenido que demostrarlo de forma tan absoluta. El precio final, cuando el sueño lo consume a él. Hay un momento en la historia de Griffith donde deja de ser simplemente un hombre ambicioso. Se le ofreció una lección imposible: recuperar todo lo que había perdido, a cambio de renunciar a lo único que aún lo hacía humano: su gente, sus lazos, su propia conciencia. Y Griffith, sin titubear, eligió el sueño. No fue una decisión impulsiva, fue la culminación de todo lo que había sido siempre. Porque para él el sueño nunca fue un deseo más entre otros, era lo único verdaderamente suyo, lo único que no estaba dispuesto a negociar, sin importar el precio. Ahí nace Femto, ya no el líder carismático de la banda del halcón, sino algo mucho más grande y mucho más terrible. Consiguió su reino, consiguió el poder absoluto que siempre persiguió, pero para llegar ahí tuvo que dejar de ser, en el sentido más profundo, humano. Lo más perturbador de este momento no es la decisión en sí, es la ausencia total de arrepentimiento. Griffith no lloró lo que dejó atrás, no dudó a mitad de camino. Miró todo lo que había construido, las amistades, la confianza, los años compartidos, y lo puso en una balanza junto a su sueño, y el sueño pesó más, siempre pesó más. Eso es lo que lo separa de un villano común. Los villanos comunes actúan por odio, por venganza, por caos. Griffith actuó por amor propio, por una fe absoluta en que él y solo él merecía llegar a la cima, sin importar el camino. ¿Qué nos dice esto de nosotros? La historia de Griffith incomoda, porque no es una historia sobre el bien contra el mal, es una historia sobre lo que cuesta de verdad perseguir algo más grande que uno mismo. La mayoría de nosotros nunca vamos a llegar tan lejos como él. Pero todos, en menor escala, nos hemos hecho la misma pregunta: ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar por lo que quiero? ¿Qué parte de mí estoy dispuesto a dejar atrás? Griffith es un espejo incómodo, exagerado hasta el extremo, de una verdad que preferimos no mirar de frente. Los sueños grandes casi siempre piden algo a cambio. La pregunta no es si vas a pagar un precio, es qué tan dispuesto estás a decidir cuál. Casi nadie llega tan lejos como Griffith, por suerte, pero muchos de nosotros hemos sentido, aunque sea por un segundo, esa tentación de elegir la ambición por encima de las personas que nos rodean, de pensar que el fin, si es lo suficientemente grande, justifica cualquier medio. Griffith es una advertencia extrema de a dónde puede llevar esa forma de pensar si nunca la cuestionas. Y quizás por eso su historia sigue incomodando año tras año a quien la descubre por primera vez. Griffith nunca pidió permiso para ser grande, solo decidió serlo, y estuvo dispuesto a pagar cualquier precio para lograrlo. No te estoy diciendo que sigas su camino, su historia es, en el fondo, una advertencia tanto como una inspiración. Pero sí te dejo la misma pregunta con la que empezamos: ¿hasta dónde llegarías tú por tu sueño? Si esta historia te hizo pensar, cuéntame en los comentarios qué parte de Griffith te incomodó más. Y si quieres más análisis como este, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.